perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor, porque ya nada nos puede faltar, ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Eres nuestra herencia,
vamos a hablar de este grandioso Dios. Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. Amén. Y eso no lo podemos perder de vista, que Dios es espíritu. Por eso es que ningún ojo humano ha visto a Dios. Porque si Él es espíritu, no lo podemos ver. Pero esto es bueno dejarlo claro, porque muchas personas han dicho que han visto a Dios. La Biblia mismo muestra a personas que han visto a Dios. Entonces sería una contradicción diciendo yo que nadie ha visto a Dios, pero que también lo han visto. Sí, Dios sí se puede ver, pero en el espíritu. Porque lo espiritual se conecta con lo espiritual. ¿Sí? Por eso muchas personas dicen que han salido, que en el espíritu han ido al cielo y han ido al tercer cielo, o han entrado a ciertos lugares y han visto a Dios. Sí, sí, en el espíritu se puede, pero en la carne no, en lo físico no, en lo natural no, porque Dios es espíritu. Ahora, tu espíritu con el espíritu de Dios sí tiene concordancia y se cumplen los principios ya establecidos por la potente y poderosa palabra de Dios, y ahí sí se puede ver, se puede palpar, se puede hablar en el espíritu. Por eso es importante desarrollar la parte espiritual, que Dios nos dé sensibilidad para entender y comprender las cuestiones espirituales, porque las cuestiones espirituales son más reales que las naturales, que la física, mis hermanos. Dado que todo nace en lo invisible, lo dice la potente y poderosa palabra de Dios, y lo vemos nosotros en la parte práctica, solo que somos tan objetivos nosotros, tan materialistas, tan objetivos, que a veces perdemos ese concepto aún en la parte natural. Esta mañana daba el ejemplo de una silla. Esa silla, antes de estar allí, nació en el mundo invisible. ¿Dónde? Sí, en la mente, por ejemplo, de alguien. Esa persona por allá en su mente ya la tenía. Usted le abre la mente a una persona y no va a encontrar una silla, le encuentra la materia gris. Pero él la tenía ya dibujada, ya la tenía diseñada en la mente. Hasta el punto que vino y la plasmó, inclusive dice, yo la estoy viendo así, así la veo. Y la plasmó en un papel, la proyectó, eso es lo que le llaman la proyección. Hasta que vinieron los otros y la construyeron, los constructores. Ese es el sistema de hacer todas las cosas. Cuando Dios hizo el mundo también lo hizo así. Lo proyectó, lo imaginó Dios, lo proyectó y vino alguien y se lo hizo. ¿Quién le dice el mundo a Dios? El Espíritu Santo. Lo dice el salmista muy claro, que le diseñó al mundo a Dios y lo hizo con excelencia, con elegancia. Ciertamente una cosa tan excelente y tan buena, tan perfecta, tan grande, no la podía hacer cualquier constructor humano por ahí. Es más, los humanos no estábamos hechos todavía. Pero el Espíritu Santo de Dios diseñó, le hizo el mundo a Dios. Él hace las cosas. Todo nace en el mundo espiritual, mis hermanos. Y esto que nace en el mundo espiritual es una realidad en lo invisible y se plasma en lo visible. Y por eso es que yo quiero que usted y yo le demos ese valor a lo invisible, esa enorme sabiduría de Dios espiritual que no se puede captar sino a nivel espiritual, pero lo percibimos nosotros con el talento que Dios nos ha dado. Ahora hay una buena noticia, y es que usted y yo sí podemos ver las cosas espirituales porque tenemos nuestro espíritu vivo, porque Cristo al entrar en nosotros nos avivó el espíritu. Entonces tú y yo tenemos un espíritu vivo, y con el espíritu vivo podemos entender las cosas espirituales. Las podemos no solo entender, podemos comunicarnos, podemos interpretarlas, podemos discernirlas. Y esto es lo que dice la potente y poderosa palabra de Dios, que lo que vamos a ver hoy con la ayuda del mismo Santo Espíritu, y de pronto la próxima semana o cuando Dios quiera. Porque si nosotros partimos de esta verdad que sabemos, diga conmigo, yo lo sé, sabemos que Dios, ya lo sabemos, que Dios es espíritu. Y de allí que todos los que adoren a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque Dios busca que dichos adoradores lo adoren en espíritu y en verdad, según la potente y poderosa palabra de Dios, Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Para los que leen la Biblia, yo simplemente hago un recuento, así ganamos un poquito de tiempo, y usted lo recuerda, Jesús venía de Galilea a Samaria, a Jerusalén, y pasó por Samaria y se encontró ahí con la mujer samaritana, que estaba ahí en las aguas esperando que le dieran su turno para sacar el agua. Y empezó el diálogo entre Jesús y ella le hizo una pregunta a Jesús diciéndole, dime, maestro, ¿dónde se debe adorar?
¿En Jerusalén o allá en Gabaón? Y le dijo, mira mujer, ni es en Jerusalén ni es en Gabaón. Ahora se debe adorar en ti misma. Porque a la verdad la hora es, ya llegó. Arribará la hora y ya es, porque yo soy la hora, dijo el Señor, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y usted y yo somos de esos verdaderos adoradores que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Lo que da a entender este versículo son tantas cosas de las cuales podemos sustraer 2 o 3 de ellas. Una, que hay verdaderos adoradores y hay falsos adoradores. Me gustaría escuchar un aplauso de los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad. Aleluya, gloria a Dios. Me encanta que la iglesia, la comunidad esté llena de adoradores que adoren en espíritu y en verdad. El Señor mismo lo dice. Los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. Y dichos adoradores busca a Dios, los anda buscando para que los adore, para que lo adore. Lo único que anda buscando Dios aquí en la tierra son los verdaderos adoradores. No busca adoradores, no, Él busca los verdaderos adoradores. Es decir, hay una gran diferencia entre un verdadero adorador y un adorador cualquiera. Dios busca los verdaderos adoradores que en verdad lo adoren en espíritu y en verdad. Ahora, desde ese momento, desde que Jesús vino a la tierra y lo aceptamos como su único y suficiente Señor y Salvador personal en manera sincera, genuina, usted y yo pasamos a ser parte del grupo de los verdaderos adoradores. Y por lo tanto podemos adorar en espíritu y en verdad. Enseñaba, y vale la pena volverlo a evidenciar, que adorar no es venir acá y pararse con un micrófono y cantar simplemente. Y lo explicaba ejemplarmente la hermana que dirigía la alabanza. Adorar es allá en tu trabajo. Adorar a Dios en espíritu y en verdad en tu casa. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es en la escuela para los que estudian. Es en el trabajo. Es en la calle. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer debe dar gloria a Dios, porque Él es el glorioso. Es decir, debemos de vivir una vida de adoración. En otras palabras, pasar de un momento de adoración, porque a veces lo resumimos la adoración al venir al servicio y un momento de adoración y nos inclinamos. No. Debemos de pasar de ese momento de adoración a una vida de adoración. ¿Entiende, iglesia, la gran diferencia entre un momento de adoración, un momento de gratitud y una vida de adoración, una vida de gratitud? Son dos cosas muy diferentes, aunque una puede encerrar la otra. Hay gente que vive agradecido con Dios porque Dios ese día o ese mes le permitió que le dieran la 30ª y aún la 14ª y usted no contaba con ella. Y entonces usted, uy, qué bueno es Dios, y ese día se volvió adorador porque Dios se le manifestó dándole quizás algo que usted no merecía, o quizás algo que usted no esperaba, o quizás algo que usted esperaba pero poco. Entonces usted ese día adora, ese rato, pero pasó ese momento y se olvidó que usted era un adorador. No, así no es, mis hermanos. Debemos de pasar de un momento de gratitud a una vida de gratitud. De un momento de adoración a una vida de adoración. Una vida continua de adoración. Tú lo adoras cuando estás cocinando. Sí, haces las cosas con pasión, con dedicación. Tú lo adoras cuando te levantas y cuando te acuestas. No que cuando estás cocinando empiezas a renegar o te levantas y empiezas a maldecir el día y a blasfemiar y te consideras que estás adorando. Lo primero que escucho a veces en las personas es: uy, qué frío que está haciendo, ¿por qué hace tanto frío? Y entonces, ¿qué, mi hermano? ¿Cómo van las cosas de Dios? Sí, lo estoy adorando. Eso no es adorar, eso es maldecir, mis hermanos. Adorar es propio dar el concepto favorable de las maravillas que Dios hace en el frío y en el calor, en la lluvia y en la sequedad, en la abundancia y en la escasez, en todo momento. Eso es vivir una vida de adoración. Eso es vivir una vida de gratitud, mis hermanos. Por eso es que hay que hacerlo en espíritu y en verdad, que tu espíritu a la verdad está pronto, como dijo el apóstol, pronto a adorar, listo a adorar. No esperar un momento específico, especial. Para un adorador todos los momentos son especiales. Está siempre pronto a adorar.
porque Dios es espíritu y tu espíritu está pronto a obedecer, a someterse, a exaltar el Espíritu Santo, el jefe de los espíritus. Él es el jefe, el comandante supremo de todos los espíritus se llama Espíritu Santo. El que avivó, el que está en ti, avivó tu espíritu, que a la verdad estaba muerto, dice la Biblia. Sí lo tenía, pero estaba ahí muerto. El hecho de que uno lo tenga no quiere decir que está vivo. Para los que están fuera, que no han aceptado a Cristo, ellos tienen también espíritu, ¿sabían? Sí, porque ellos tienen cuerpo, alma y espíritu. Pero a la verdad, dice la Biblia, el espíritu de ellos está muerto. ¿Y cómo es que se vive? ¿Cómo es que la Biblia usa un término muy claro? Dice que recibe vida, vivificación se llama. Se vivifica, el Espíritu Santo lo vivifica, es decir, le da vida a ese espíritu que está muerto. Y yo sé que tú tienes tu espíritu vivo, mis hermanos. Entonces, si tiene el espíritu vivo, demuéstralo, manifiéstalo, decláralo, mis hermanos. Ese es el espíritu. Dios está buscando estos adoradores, porque Dios es espíritu. Y para afianzar el concepto más de que Dios es espíritu, la Biblia menciona cientos y cientos de casos. Por ejemplo, dice que las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. De otra manera, no se entienden. Y lo poco que se entiende le parece a la gente una locura. Primera de Corintios 2:14 dice así. Porque Dios coge lo vil para entorpecer a lo grande, lo escaso para entorpecer a lo abundante, lo pobre para humillar a lo abundante, lo rico. Por eso el que no conoce y no tiene vivo su espíritu, le parece una locura. Y tampoco lo entiende, dice la Biblia. Lo poco que entiende le parece una locura. Porque Dios es espíritu y las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Dice la palabra de Dios, también sabemos que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y esto se lo dijo Jesús a uno de los grandes hombres de aquel tiempo, a Nicodemo. Juan 3:6 lo menciona. Nicodemo estaba interesado en ver las cosas de Dios, en conocer estas maravillas de Dios. Y lo llama Jesús, que es el mismo Dios en persona, y le dice, maestro, hay algo en ti, porque si no, no haría las cosas que tú haces. Dime aquí entre nosotros de noche, que nadie lo está viendo, cuál es el secreto. Y el Jesús le dice, mira, es sencillo, hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, yo ya viejo me voy a meter en el vientre de mi madre. Nacer de nuevo, ¿cómo no entiendes esto? Le dice el Señor. Es que no lo podía entender porque tenía el espíritu muerto y son cosas espirituales. Jesús se lo dice ya adelante y se lo expresa, termina con esta conclusión: es que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso es que a mí no me aterra que tú, siendo un doctor de la ley, estas cosas no las entiendas, porque estas cosas se entienden espiritualmente, dice la palabra de Dios. Mis hermanos, es tiempo de darle un poco más de importancia a lo invisible, a lo espiritual. Recuerda que todo ser humano tiene tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Si una de estas va mal, todo el estuche llamado vida, cuerpo, va mal. Los tres deben estar en la máxima posición, pero uno de ellos, el mayor, es el espíritu, porque ahí está la clave, que el cuerpo y el alma deben someterse al espíritu. Deben someterse para que el hombre sea un hombre espiritual y no un hombre carnal. Debe someterse al espíritu para que el hombre sea un hombre espiritual y no un hombre natural. Es esto la clave, mis hermanos, que el espíritu gobierne el cuerpo, que el espíritu gobierne, Señor, la vida, que el espíritu gobierne todo nuestro ser, que el espíritu gobierne la iglesia, pero no cualquier espíritu. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, al cual sería digno darle un grande aplauso. Un grande aplauso. Dale lo que pide. Recibe el aplauso, Señor, es para ti, porque tú eres digno de aplauso. La palabra de Dios
Dice el apóstol Pablo a los romanos, interesante que se lo digan los romanos eran la máxima, la nata, la parte más alta en aquel tiempo, la parte más intelectual. Te recuerdas que la intelectualidad y todo estaba en Grecia, ¿no? Y allá estaba el imperio griego, pero como el imperio griego fue sometido por el imperio romano, entonces cogieron el auge los romanos, y entonces el imperio romano gobernaba todo, y ahí estaba el intelecto, ahí estaba la Universidad de Roma ya en ese tiempo. Ya primero estaba la Universidad de Jerusalén, y antes de Jerusalén estaba la Universidad ya de Egipto, en Alejandría. Eran los únicos tres lugares, la de Grecia, la de Jerusalén y la de Alejandría, las tres únicas universidades que existían en la tierra en ese tiempo, donde estaba el conocimiento. Apareció la filosofía. Filium significa amor y sofía significa conocimiento. Era la gente que amaba el conocimiento, hasta que eso fue prácticamente todo arrasado, desplazado y se trasladó a Roma, el imperio romano. Ahí estaba, y ahí estaban los intelectuales. Y el apóstol Pablo, Dios manda a decirle a los romanos, a través del apóstol Pablo, en Romanos 8, versículo del 6 al 11, se le dice, porque encargarse o ocuparse de la carne es muerte. Uy, qué palabra tan fuerte esta, mis hermanos, y válida para nosotros también. Diga usted, el que está al lado, ¿me están hablando ahora también a mí? Dígale, ahí están hablando también a mí. Encargarse de la carne es muerte, le dice Pablo, pero encargarse de lo espíritu es vida y paz. ¿Qué cosa es encargarse del espíritu, iglesia? Vida y paz. De modo que si usted y yo queremos tener vida y queremos tener paz, debemos encargarnos del espíritu, de las cosas espirituales. Porque si usted se encarga de la carne, se preocupa, se ocupa solo en las cuestiones de la carne, eso termina en muerte. Porque lo que es de la carne, carne es, ya lo había dicho Jesús. Pero lo que es del espíritu viene de lo alto, es eterno. Por eso es que entender la inmensa sabiduría de Dios no es fácil, mis hermanos, por una mente tan pequeña como la de nosotros. Es incalculable. Imagínense que a Dios nadie le aconsejó ni le puede aconsejar. Porque si a Dios se le aconseja es porque Él no sabe. Es porque el que aconseja está por encima de Él. No, Dios no necesita consejo de nadie. Él está por encima, es soberano, como explicaba esta hermana, participaba en esta mañana. Él está por encima de todas las características. Él fue que hizo la sabiduría, hizo la ciencia, el entendimiento. Todo fue hecho por Él y para Él. Y lo peor, Él lo sostiene. Por Él subsisten estas cosas. ¿Cómo no alabar a Dios siendo tan grande y tan maravilloso, mis hermanos? Magnífico es Dios. Nadie como Él, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Él es nuestro Dios. Él es tan grande que se volvió pequeño en Cristo Jesús, porque vino a la tierra y se metió en ti y en mí. Por eso cuando una persona acepta a Cristo, lo acepta en el corazón, de todo corazón. Si usted no lo ha hecho así, es bueno que lo haga, que usted se reconfirme con Él, que usted lo ha aceptado y lo ha recibido en su corazón en forma genuina. Pero déle ese espacio al Señor para que Él viva en su corazón. Y no sea una cuestión simplemente de una repetidera, algo intelectual, algún conocimiento. Él es Dios, es el dueño y hacedor de todas las cosas. Si uno se pone a pensar simplemente que Él es el dueño y el hacedor de todas las cosas, verdaderamente si lo hacemos con conciencia, hasta temblaríamos. Viviríamos en una forma totalmente diversa. Que el dueño y hacedor de todas las cosas venga a la tierra y que se meta en mi corazón. Maravilloso es, mis hermanos. Esto es maravilloso. Cuando me atrevo a dar un ejemplo, porque veo a mi hermana aquí de sangre, con la autorización de ella lo doy. Ella se retiró de la empresa donde está trabajando, se va a retirar, está en el proceso de pagar el preaviso.
Y entonces no quieren que se retire, y eso le habló el capo, el dueño, le hablaron todo para que no se retire. Y no la han podido convencer. Entonces la empresa mandó al presidente de esta empresa internacional para que hablara con ella. O sea, mandó al grande para que el grande venga a hablar y se la convenza. Así mismo ha hecho Dios, mis hermanos. Vino Él mismo en persona. Sí, Dios en persona, sí, vino Dios en persona a convencernos. Por eso hay una canción hermosa que dice más o menos así, que cuando yo me di cuenta que Dios vino por mí, yo me consideré importante. La hermana que canta se dan cuenta de qué canción es, de pronto la cantamos la próxima semana. Claro, cualquier persona sensata se vuelve y se considera importante al saber que vino el dueño y hacedor de todas las cosas, Dios mismo en persona, a hablar contigo, a convencerte, a darte vida y vida en abundancia. Debemos ser muy importantes, mis hermanos. Para la empresa, mi hermana, es muy importante, y por eso vino el presidente. Dejó de hacer lo que estaba haciendo y se vino para ver si la convencía. Así ha hecho Dios. Y está escrito en la palabra de Dios. Yo creo que ya es tiempo de leer la palabra. Vamos a leer algunos versículos que nos indican y nos confirman esto. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 16. Sabiduría espiritual. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le temen, para los que le aman. Pero Dios nos las ha revelado, dice, pero Dios nos las reveló a través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Diga conmigo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Aleluya. Vosotros, mis hermanos, o sea, usted y yo tenemos la mente de Cristo. Nosotros sí podemos entender estas cosas espirituales. Aquí hay muchas verdades que no es el tiempo ni la ocasión ahora de discernirlas, mis hermanos. Pero aquí dice que las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Y que usted y yo estamos en grado de oír cosas que nunca nadie ha oído. Pero ¿sabe por qué? Porque las debemos oír a nivel espiritual. Porque si es a nivel natural, estas cosas que usted oye también las oyen los demás. Usted y yo estamos llamados, dice la Biblia, capacitados, aptos para ver las cosas
que ningún ojo ha visto. ¿Y por qué? Porque usted es de la grande misión, porque usted es el Salvador o porque usted es muy grande. No, porque son cosas que se ven con los ojos espirituales. ¿Entendemos, iglesia? Llegó el tiempo de ver las cosas con el Espíritu. Es hora, mis hermanos, de clamarle a Dios que nos enseñe y nos haga sensible a entender las cosas espirituales para que no nos quedemos enredados mirando en las cosas materiales, en las cosas físicas, en la tradición. De otra manera no superamos la tradición. La tradición está llena de las cosas físicas, de las cosas naturales, porque ellos no tenían la visión, no tenían el sentido, no había la revelación de las cosas espirituales. No la había. Qué tristeza, pero no podían, porque no había esa revelación todavía. Qué resumen tan profundo lo que le hace Pablo a los romanos, mis hermanos. A la gente de la nata, ahí estaban los doctores de la ley en Roma. Y les dice, mire que estas cosas no se disciernen sino con el Espíritu. No se pueden entender de otra manera porque son cuestiones espirituales. A ellos lo trataban de locos. Yo recuerdo cuando era pequeño a los aleluya le decían, a los creyentes le decían, son locos, son aleluya, porque a ellos les parecía locura. Pregúntele a los viejos, de pronto ustedes verán que así le decían. Le decían que eran locos, mis hermanos. Estas son cosas profundas, mis hermanos, cosas que no han llegado a los corazones de los hombres. No porque Dios la quería esconder o algo así, no, así le plació a Dios, dice en 2 de Corintios 5:19, mantener estas cosas ocultas. Son cosas ocultas, no de este mundo, dice lo que hemos leído, ¿sí? Pero a Dios le plació revelarlas. Y así se pueden entender. Usted y yo estamos en grado de entender las cosas, mis hermanos. Aquí no hay tal de que yo no entiendo. No. Ese es un argumento humano que inventamos nosotros para no obedecer. Porque después de entender, el paso siguiente es obedecer. Usted ha entendido muchas cosas y las entiende, pero está atrapado a la tradición, a lo viejo, a lo antiguo. Y entonces se hace el que no entiende. Porque Dios nos revela por el Espíritu. Dice, usted y yo estamos en capacidad de entender estas cosas. Que Dios ha cambiado de sistema, sí, por eso se llama el antiguo pacto y el nuevo pacto. Solo que yo entiendo que hay 3 tipos de hombres, 3 tipos de personas. El que no entiende. Ese que no entiende es el que hemos visto aquí ya. El que no tiene vivificado su espíritu. Ese que no entiende es el que no ha aceptado a Cristo. Y por más que se esfuerce, no puede entender las cosas espirituales, porque se disciernen espiritualmente. De mala, pobrecito, él no entiende. Por más que usted le diga, no entiende. Pero hay otros que sí entienden. Y la Biblia dice que tú, mi hermano, mi hermana, eres y somos de los que sí entendemos. Sí entendemos, mis hermanos. Dígale que está al lado, sí entendemos. Entonces es el segundo tipo de persona, el que entiende. Pero hay el tercero. El tercero sí, no sé qué nombre, qué adjetivo ubicarle. Ese tercero es el que no quiere entender. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Denle un aplauso grande, una ovación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabe lo que Él vive. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén.